Buenos días con todos. My name is Xiao Xiao. Yo tengo que ver con el sector de oil and gas y las tecnologías en la zona de Latinoamérica. El año pasado yo estuve aquí hablando de soluciones autónomas de conducción y ahora prometí hablar de inteligencia artificial, pero sin embargo, antes del evento cambié de opinión. Estuve en México y en Argentina, en Chile y Brasil y vi que muchas empresas mineras no tenían pues una red adecuada privada. Por eso que escogí hablar sobre este tema, cómo nosotros tenemos que tener el 4G y 5G como una red híbrida para poder tener operaciones mineras. Hace 10 años yo empecé trabajando como en empresas mineras con redes y ahora estoy estableciendo un caso de negocios de 5G, así que hablaremos de esto el día de hoy. Bien, entonces, ¿cuáles son las necesidades de un cliente en minería? Obviamente tenemos que recopilar todos los datos, tenemos que tener datos de perforación, tenemos que tener también datos comunicados. Así que a pesar de que no se tiene un sistema de fletas, tenemos que tener, por ejemplo, de conducir del punto A hacia el punto B. Entonces, esa es una operación minera. Y luego tenemos camiones y maquinaria pesada operando en el Tajo y ahora cómo optimizamos el recorrido, los cronogramas para los camiones y luego en el futuro podemos pensar en automatizar toda la flota y ver cómo esto podemos hacer que las personas manejen de una manera segura. Así que para eso se necesita una red. Definitivamente estamos en una zona muy grande y tenemos que tener un buen soporte de redes para nuestros activos. Entonces tenemos una red móvil del punto A hacia el punto B, especialmente en los turnos nocturnos y después de la operación nosotros tenemos que saber en dónde están estos camiones, así que se necesita un buen soporte de redes. Pero el reto está en el pasado. Mucho de Muchas de las aplicaciones tenían redes separadas, eran como silos. Muchas de las operaciones mineras tenían 4 a 5 redes para apoyar diferentes aplicaciones, desde para un camión, para por ejemplo, también en una mesh de inalámbrico y también los datos en otro tipo de red soportado en una red más amplia para la oficina y comunicaciones y también redes industriales separadas para lo que es procesamiento de datos. Entonces todo estaba separado en esos escenarios. Entonces, ¿cómo lo mejoramos? Entonces, ¿cómo podemos tener una red unificada para apoyar todas las actividades? Entonces, hace 10 años la gente hablaba de tener una red privada para poder soportar todas las actividades. El- Tenemos que apoyar la movilidad y esto es un diferenciador clave comparado hoy en día con como los telecomunicadores tienen redes 5G que están entrando a los tajos y ahora tengo esta red 5G para las empresas, ya sea que esta sea o no la red correcta. Esa es la pregunta que yo les hago a mis clientes, porque eh, eh, la idea de invertir para tener una red G a través de un portador, pero en mi opinión es mejor tener, eso es una variable para la empresa minera. Entonces, para tener una red privada de producción, tenemos que tener la red adecuada porque muchas de las operaciones mineras son en escenarios dinámicos, así que hoy día se opera en A y mañana operamos en otra zona. Entonces el ambiente es cambiante y entonces tenemos que tener una red que pueda ser cambiante. Eh, y definitivamente la optimización para ustedes es en base al escenario y la respuesta es no. Entonces, tenemos que ser educados para tomar esa decisión con todos los datos necesarios.
Entonces, ¿qué cosa es un SOE? ¿Cuál es la latencia? Y muy importante es también hablar de la confiabilidad de la red. Se tiene que tener una red local que puedas, si se pierde la conexión al internet o lo que fuera, entonces, eh, ¿qué podríamos tener para soportar la producción o para soportar a los camiones autónomos? Entonces, ¿cómo se puede dar soporte? Por eso que nosotros en Huawei eh, tenemos extender la red 5G. Entonces, ¿cuál es la red adecuada para mi operación? Entonces, es lo que estamos hablando. En el pasado teníamos pocas maquinarias en las minas y luego empezamos a conversar a la automatización en la operación minera y luego empezamos a trabajar con camiones autónomos y hoy en día estamos hablando cómo podemos tener ahora una comunicación dentro de los camiones. Entonces, ¿cuál es la red? Por eso que estamos hablando de una arquitectura unificada, que es el punto número uno, y después tenemos que tener lo que es cómo combinamos todos estos aspectos y los juntamos para tener una arquitectura para soportar una operación minera. Entonces, esto es algo que yo quisiera conversar con ustedes. Eh, eh, con el LT, vamos, entonces mi opinión es que la red en la operación minera puede ser una red híbrida. Entonces la 4G da lo que es la portabilidad y la 5G para las áreas condensadas. Y para otras, algo hablaré al respecto más adelante. Entonces, como les indiqué, la red privada, su base conecta los dispositivos de la industria y tenemos aquí tenemos también lo que es el performance y también muchos de ustedes tienen un centros integrados de operación. Esa es un poco la base. Y luego vamos hacia cómo nosotros podríamos tener una red de alta performance. Quisiera indicar nuevamente este punto. Muchas veces se tiene una red LTE y muchas veces pueden ver que en algún momento van a tener que hacer un upgrade a la red 5G. Entonces hay que tener un espectro. Por ejemplo, en Perú lo tienen las empresas de telecomunicación, los portadores. Pero en otros países, por ejemplo en Chile, en Brasil, estas empresas pueden solicitar un espectro para tener una licencia. Entonces esas licencias pueden ser para las empresas privadas y eso es importante. Y definitivamente puede tener una red privada para soporte y también hay que pensar el rango y la cobertura, el ancho de banda, porque esta red, el modelo de tráfico es totalmente distinto a una red normal. Esta red tenemos muchas descargas, TikToks o lo que fuera, Instagram, y en la red miner hay bastante carga de información y tráfico. Y también sucede mucho tráfico también en pares. Entonces estas redes tienen que ser bastante dinámicas y ajustarse para cargar y bajar información. Entonces la red podemos tener más carga que descarga. Y eso es número uno. Y también hay que considerar cómo puedo operar esta red en un costo bajo de propiedad, porque hay que pensar, no quisiera soportar una red con un portador. Entonces, ¿cuál es la red adecuada para mi operación? Y el tema de la confiabilidad. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra red, hay que considerar un sistema de comunicación, un sistema de uno a uno y los otros elementos también para que pueda soportar redundancia. Esos son las bases. En informática hablamos de tener una red confiable
de es de 4 minutos en paradas. Imagínense en una red de telecomunicaciones, si si el tráfico, por ejemplo, se detiene por un momento, entonces para la industria minera y la red de producción, estas interrupciones no son aceptables. Por eso la escalabilidad, la movilidad y seguridad, y, y también hay que tener un diseño del backup en la red. Aquí tengo dos cosas que mencionar. Ya sea que la red tenga un soporte estándar, será importante. Entonces, estamos ya hablando del sector minero. Nosotros traemos la tecnología más reciente hacia el sector. La red, nosotros tenemos una red convergente 4G y 5G. Se puede escoger una 4G y luego migrar a una 5G. Esto es algo que es muy importante para todos nosotros. Y también las redes no tiene un equipo muy dedicado como un operador telecomunicaciones. En una operación tenemos un sistema central de punto a punto de la ciudad hacia la red principal. Nosotros le decimos hay que tener una radiografía de la red y la configuración. Sin embargo, cuando en este caso se puede hacer un sistema de outsourcing con la empresa de telecomunicaciones y si pueden ellos tener la capacidad de configurarlo. Entonces el último, cuando hablamos de qué cosa impulsa el 5G, cuando nosotros hablamos de flota autónoma, en el pasado, el mesh de Wi-Fi podía soportarlo y con soporte LTE. Pero ¿por qué tiene que ser ahora 5G? Esto es lo que yo pongo en la pantalla porque tienen ustedes estos en su operación. La próxima generación de conducción se necesitará una 5G con baja latencia, con ancho de banda para los control remoto. Nosotros desplazamos personas y también desplazarlas de estos ambientes peligrosos y se necesita un dron para hacer un escaneo de la mina para poder facilitar las operaciones. Entonces, estos son algunos casos de aplicación que nos obligará a considerar una red de 5G. Entonces, la siguiente generación de solución autónoma, les dije el año pasado, es un proceso de 4 puntos. Cuando hablamos de un auto, por ejemplo, en tiempo real tiene que tener actualizada la información en la nube. Y esta tecnología fue introducida también en la industria minera. En el camión, por ejemplo, tenemos LIDAR, radares, láser, para que en tiempo legal pueda escanear el territorio y actualizar los datos. Y en la operación minera tenemos, por ejemplo, una piedra en el camino, llevará la información que hay un obstáculo. Y también de manera tradicional necesitamos tener una conexión adecuada, pero la última, ya que el camión mismo es inteligente y le puede indicar a los otros camiones del sistema de los peligros que podrían encontrar. Entonces, si por ejemplo hay un camino que tiene imperfecciones, el siguiente camión recibirá la notificación que tiene que detenerse o manejar lentamente. Entonces, es totalmente distinto a un sistema tradicional. Y luego también operaciones remotas para las palas, para las excavadoras y para otras maquinarias pesadas, porque las personas operando estos dispositivos están en operaciones remotas. Todas las imágenes que se captura con una estación de video y las personas en el centro de control operando dichas máquinas
y pueden ver 4 pantallas al mismo tiempo del ambiente circundante. Y también se puede introducir alguna tecnología con inteligencia artificial. Entonces, cuando el mineral es cargado a la pala, esta pala automáticamente podrá descargar hacia el camión. Entonces, esto es algo que podemos introducir en la industria. Y debido a que la banda es ancha, se necesita una buena red de soporte. Este es un resumen breve de todos los aspectos en cómo construimos de la fase 1 a la fase 3. Entonces, cuando nosotros en la inversión hay que considerar si necesita una 5G. Si la respuesta es no, te sugiero el primero, una red híbrida, porque a veces hay que ahorrar ciertos costos, pero la red LTE me sirve. Entonces, ¿por qué hay que considerar 5G en el futuro? Pero hay que pensar. Entonces, nada es gratis en la minería. Entonces, también si queremos tener una estación más o ampliar, ¿por qué no lo hacemos entonces esto desde el arranque? Simplemente hay que tener software que se puede ir escalando. Entonces esto es algo que ustedes tienen que tener en cuenta para hacer sus análisis para tener un retorno. Entonces, lo que quisiera hablar ahora son casos importantes en Perú y en la región de Latinoamérica. Estamos con la delantera y empezamos en 2017 con una red privada LTE y integrado con ciertos legados, Tetra o sistema P25, que se van a integrar. Y el año pasado, algunos de nuestros clientes están aquí utilizando el 5G porque ven la necesidad para sus operaciones y ven la necesidad de tener conducción autónoma. Este es otro caso en China. En zona elevada de China es un centro de remoto para operar y que las personas no se vean expuestas a ambientes peligrosos. Y esta zona no es agreste, entonces trabajar aquí es muy difícil. Entonces esto es algo importante también para Perú. Este caso mi colega lo mencionó ayer. Esta mina, esta es una mina verde. Aquí la electricidad fue generada por paneles y todos los camiones son eléctricos y todo está soportado por 5G. Los camiones son autónomos. Esto empezó en septiembre del año pasado. Ahora van a tener 200 camiones para el futuro. En estos momentos tienen más o menos 100 camiones eléctricos. El siguiente es un caso de Brasil. Una de las operaciones, porque tienen excavadoras y tienen también dragas, y una de ellas desafortunadamente se cayó al agua y el operador perdió la vida. Entonces la operación decidió detener esta operación. Entonces consideraron tener una red para que esto sea más seguro. Así que los ayudamos a ellos con una 5G privada en Latinoamérica. Esta tecnología está activa para la teleoperación y se permite al conductor ya no estar expuesto durante las excavaciones. Ellos están en los bosques operando y así que es un diseño especial. Para construir la torre se necesita una licencia ambiental y también licencia del Departamento de Aviación porque la operación con helicópteros es restringida. Así que esto lo hicimos con una solución en base a la necesidad. La torre tiene una altitud de 18 metros y está muy cerca a las estaciones base. Así que tenemos una solución desplegada muy rápidamente. Y esto todavía está en proceso y el año pasado tal vez le pueda contar más sobre este caso exitoso. Bueno, eso es todo lo de mi presentación y espero que el próximo año pueda estar aquí y venir a contarles acerca de qué otras cosas más hacemos en innovación. Y gracias por escucharme el día de hoy. Muchas gracias.
Yeah, that's okay. Yeah.